Parece ser. Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y amigas. Muchas gracias por sintonizar este programa. Me gustaría saber. Quiero mencionar que si tienen alguna pregunta que desean recibir una respuesta de nuestra parte, pueden escribirnos a la siguiente dirección: tv@secretsunsealed.org. Ustedes los pueden ver allí en la pantalla, tv@secretsunsealed.org. Hoy tenemos una pregunta muy importante. Nos va a tomar más que un programa contestar esta pregunta, pero antes de hacerlo queremos tener una oración para pedir que Dios bendiga nuestra sesión de hoy. Así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tus múltiples bendiciones. Pedimos, Señor, que al contestar esta pregunta en este día, que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos instruya y nos ayude a entender la importancia de la resurrección de Cristo para nuestra vida eterna. Gracias te damos por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Lamentablemente hoy no estuvo con nosotros, no pudo estar con nosotros el pastor Daniel Gubella, que participa en este programa conmigo. Él tiene algunos compromisos y por lo tanto no pudo estar, pero en un futuro no muy lejano estará con nosotros nuevamente. La pregunta que tenemos para hoy es la siguiente. Me gustaría saber cuántas resurrecciones menciona la Biblia. ¿Cuántas resurrecciones menciona la Biblia? Bueno, esta pregunta no la podemos contestar a brevedad, porque la Biblia menciona muchas resurrecciones, así que vamos a tomarnos el tiempo para hablar de las diferentes resurrecciones que menciona la Biblia y cuál es la importancia de cada una de estas. Sin embargo, antes de hablar de las resurrecciones que menciona la Biblia, quiero mencionarles algo sobre un personaje que nunca murió. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 5, y voy a leer el versículo 22 hasta el versículo 24. Nuevamente, Génesis, el capítulo 5 y el versículo 22 hasta el versículo 24. Dice lo siguiente: y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Ahora viene el versículo clave. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Así que dice, desapareció porque se lo llevó Dios. Claro, la pregunta clave es, ¿qué significa eso que desapareció? ¿Desapareció a dónde? Bueno, para entender un poco más esto, necesitamos ir al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 5. Hebreos 11 y el versículo 5. Nos da algunos detalles adicionales sobre qué significa que Enoc desapareció. Dice allí, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra traspuesto significa movido de un lugar a otro lugar. Dice aquí que fue traspuesto para no ver muerte. Es decir, Enoc fue trasladado al cielo de entre los vivos. Que debemos recordar eso porque en realidad Cristo no había muerto todavía cuando Enoc fue traspuesto. Esto está sucediendo al principio de la historia del planeta.
Y sin embargo, a pesar de que Enoc era pecador, porque la Biblia dice todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aun uno, a pesar de que Enoc era hombre pecador, fue traspuesto al cielo sin ver la muerte. Él en realidad prefigura a toda una generación al final de la historia que va a ser traspuesta también sin ver la muerte. Ahora sí vamos a mirar los versículos que describen la resurrección en la Biblia. Y vamos a empezar cronológicamente en el Antiguo Testamento. Si tienen sus Biblias, pueden ir conmigo al libro de Deuteronomio, el capítulo 34 y los versículos 5 y 6. Encontramos aquí una descripción de la muerte y la sepultura de Moisés. Deuteronomio 34 y el versículo 5 y también el versículo 6. Dice allí, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Dos detalles muy interesantes en cuanto a estos versículos. En primer lugar, dice aquí que Dios enterró a Moisés. Esto es algo muy raro. Es la única persona en toda la Biblia que encontramos que Dios haya sepultado, Dios mismo. El segundo detalle interesante es que ninguno conocía dónde estaba el sepulcro de Moisés. Eso también es medio extraño, porque los judíos marcaban las tumbas de sus héroes. Por ejemplo, sabemos que Abraham y su familia fueron sepultados en la cueva de Macpela. Aún hasta el día de hoy, ustedes pueden visitar el sepulcro de David en Jerusalén. Y recientemente se consiguió una bóveda donde había una inscripción encima de la bóveda que decía, aquí yace Daniel el profeta. Ahora, aunque Daniel no estaba en la bóveda, sin embargo, la inscripción es muy antigua y se cree que allí estaba sepultado en un tiempo Daniel. Así que el punto clave es que Moisés, nadie sabía dónde fue sepultado, y en segundo lugar, la Biblia dice que Dios lo sepultó, la única persona en la Biblia que haya sido sepultada por Dios. Y luego sucede algo muy interesante, y es que durante el ministerio de Jesús, por lo menos unos 1400 años después de la muerte de Moisés, encontramos el relato de la transfiguración. Y quiero ir a Mateo al capítulo 17 y vamos a leer el versículo 3. Mateo 17 y el versículo 3. Aquí Jesús está en el monte de la transfiguración. Se hace un milagro en el caso de Jesús y aparece como se verá cuando venga en la segunda venida. Y nos dice en el versículo 2 para el contexto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron, porque Jesús estaba con 3 de sus discípulos, Pedro, Andrés y Juan, dice, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, esto está interesante, porque es durante el ministerio de Jesús. Y dice que vienen Moisés y Elías para hablar con Jesús en el monte. Ahora, algunos dicen, bueno, ese era el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías. Pero en realidad no puede ser, porque la Biblia nos dice que Elías fue trasladado al cielo de entre los vivos. Es decir, Elías no pasó por la muerte física ni siquiera. Fue trasladado al cielo de entre los vivos. Así que no puede haber sido el espíritu de Elías o el alma de Elías que se le apareció a Jesús. Además de eso, no dice el texto que se le aparecieron el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías. Dice, se le aparecieron a Jesús y a los discípulos Moisés y Elías. ¿Qué significa esto? Significa que Moisés tiene que haber resucitado antes que apareciera Jesús en el monte de la transfiguración. Ahora hay un versículo que nos explica lo que sucedió después de la muerte de Moisés y después que Dios lo sepultó.
Si van conmigo en sus Biblias, ojalá que las tengan, porque yo no soy la autoridad, solamente deben aceptar lo que yo digo si se encuentra en la Sagrada Escritura, pero por eso ustedes tienen que comparar y estudiarlo por ustedes mismos. En el libro de Judas, el versículo 9, solamente mencionamos el versículo porque el libro tiene un capítulo, dice allí: pero cuando el arcángel Miguel, un detalle importante, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Así que encontramos que, según este texto, cuando Moisés murió y fue sepultado por Dios, como dice en Deuteronomio, hubo una batalla allí en el monte Nebo por el cuerpo de Moisés. Ahora, yo no creo que Dios anda luchando y peleando por cadáveres. Indudablemente, el arcángel Miguel había venido para resucitar a Moisés, para llamar a Moisés del sepulcro. Y alguno podrá decir: pero ¿a dónde dice la Biblia que el arcángel tiene capacidad para resucitar a una persona? Ahora, no tengo tiempo de comprobar esto con todos los textos de la Biblia, pero no cabe duda alguna que el arcángel Miguel es un nombre que se le da a Jesús. Ahora, debemos entender que Jesús no es un ángel creado por Dios. Jesús es Dios eterno. Pero el nombre Miguel se le da a Jesús. Él es al arcángel. La palabra arcángel significa la cabeza de los ángeles o el jefe de los ángeles. Por eso en Apocalipsis 12 habla de Miguel y sus ángeles y del dragón y sus ángeles. El dragón es Satanás y tiene sus ángeles. Miguel también tiene sus ángeles. Son los mismos ángeles con quienes vendrá Jesús en su segunda venida. Dice que Jesús vendrá con todos sus ángeles. Así que encontramos en la Biblia que el arcángel Miguel vino para resucitar a Jesús. Y alguno dice: pero ¿cómo sabe que el arcángel tiene poder para resucitar? Bueno, dejamos que la Biblia se explique ella misma. En el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 16 nos dice lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Noten que el texto dice el Señor mismo, y dice que su voz es voz de mando y es voz de arcángel. Así que el arcángel es el que va a resucitar a los muertos cuando Jesús venga, y se identifica como el Señor mismo. Es decir, que la primera resurrección que menciona la Sagrada Escritura, la primera persona en resucitar en la historia de este planeta fue Moisés. Y obviamente Moisés fue llevado al cielo porque unos 1400 años más tarde es enviado por el Padre del cielo para hablar con Jesús en el monte de la transfiguración. Ahora vamos a nuestra segunda resurrección del Antiguo Testamento. La historia se encuentra en Primera de Reyes, el capítulo 17. Primera de Reyes, el capítulo 17 y el versículo 17, y luego los versículos 21 y 22. Nuevamente, para los que tienen sus Biblias, Primera de Reyes, el capítulo 17, el versículo 17, y luego los versículos 21 y 22. Dice: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Esta es la misma viuda donde se le multiplicó la harina y se le multiplicó el aceite por palabra de Elías. Ahora dice aquí entonces que se enferma de gravedad y muere, porque dice que no había aliento en este hijo. Ahora vamos al versículo 21 y 22. Entra Elías y se recuesta encima del niño, y ahora fíjense lo que sucede en el versículo 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío,
te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Ahora, cuando dice que hagas volver el alma a este niño, debemos entender lo que significa la palabra alma. La palabra alma sencillamente significa la vida. Por ejemplo, en Levítico 17 dice que el alma del hombre está en su sangre. Mejor se debe traducir, la vida del hombre está en la sangre, porque sabemos que la sangre que circula lleva la vida. Es decir, la traducción aquí debe ser, te ruego que hagas volver la vida a este niño, porque se le había salido el aliento, había muerto. Versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma, es decir, la vida del niño volvió a él y revivió. Esta es la segunda resurrección que tenemos en la Sagrada Escritura, la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. Ahora, hay otro relato muy interesante en el Antiguo Testamento de otra resurrección. Esta es una historia un tanto medio extraña, un tanto difícil de entender, pero lo aceptamos porque lo dice la Biblia. Segunda de Reyes, el capítulo 13 y el versículo 21. Segunda de Reyes, el capítulo 13 y el versículo 21. Aquí encontramos la historia de una resurrección un tanto peculiar. Dice ahí en el versículo 21, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Es decir, ven a los enemigos que vienen, toman a este cuerpo de este hombre que murió, lo tiran ahí a donde fue sepultado Eliseo. Y luego dice, y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Es decir, cuando el cuerpo muerto de este hombre tocó los huesos de Eliseo, inmediatamente resucitó. Ahora, no debemos creer que esto significa superstición, donde sencillamente tocar los huesos allí muertos de Eliseo fue lo que resucitó a este hombre. Si examinamos la historia de Eliseo, vamos a descubrir que Eliseo es un símbolo, es un tipo, un representante de Cristo Jesús, que significa que cuando nuestra vida entra en contacto con la muerte de Cristo, cuando recibimos la muerte de Cristo, y aceptamos esa muerte por nuestros pecados, el resultado es que nosotros tenemos vida en nosotros mismos. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así que Eliseo es un tipo de Cristo. Cuando el cuerpo muerto tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Cuando nosotros aceptamos la muerte de Cristo, nosotros también tenemos la esperanza de la resurrección. Así que estas son las primeras dos historias de resurrecciones en el Antiguo Testamento. Debo mencionar también que este muchacho, este muchacho que resucitó, volvió a morir. Y este individuo que resucitó cuando tocó los huesos de Eliseo, también quedó muerto después de morir la segunda vez, podríamos decir. No resucitó en ese momento, murió y quedó muerto. Es decir, ninguna de estas dos personas se fue al cielo en el momento de su muerte. Están esperando posiblemente la resurrección de los muertos a la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a las resurrecciones que encontramos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos en Lucas, el capítulo 7, el relato de una resurrección, que es el hijo de la viuda de Naín. Lucas, el capítulo 7 y el versículo 11 al 15. Y vamos a leer toda la historia para captar el contexto. Nuevamente, si tienen sus Biblias, Lucas 7, versículo 11 al 15, dice lo siguiente. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio,
se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, ahora habla Jesús, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Así que encontramos que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, pero este individuo volvió a morir. No fue al cielo después de su resurrección. No es como Moisés, que murió, resucitó y fue al cielo. En el caso de el hijo de la viuda de Sarepta, murió y quedó muerto cuando murió la segunda vez. Lo mismo podríamos decir del hombre que tocó los huesos de Eliseo, al igual que el hijo de la viuda de Naín. Ahora, otra resurrección que se menciona en los evangelios se encuentra en Lucas 8, 41 y 42, y luego vamos a leer los versículos 49 al 55. Nuevamente Lucas 8, versículos 41 y 42. Esta es la resurrección de la hija de Jairo. Dice allí en el versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Ahora vamos a leer, empezando en el versículo 49, cómo concluye esta historia. Estaba hablando aún, Jesús está con la multitud no lo deja llegar a la casa donde está esta niña difunta. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Es decir, el padre fue a Jesús, por favor ayúdame. Jesús iba en camino, oprimido por la multitud. Vino un mensajero de la casa, le dijo, no moleste más al maestro porque tu hija está muerta. Versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Es decir, yo la voy a despertar. Claro que estaba muerta. La Biblia dice que estaba muerta, pero la Biblia habla de la muerte como un sueño. Es decir, la niña, Jesús la iba a resucitar. Por eso dice, la niña duerme. Sigue diciendo en el versículo 53, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, que es la respiración. Su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Esta niña también volvió a morir. Es decir, no resucitó para ir al cielo. Volvió a morir y si fue fiel, está esperando la resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. Otra resurrección que se menciona en los evangelios específicamente es el relato que encontramos en Juan 11. Es la historia de la resurrección de Lázaro. Y esta historia es tan importante que ocupa todo un capítulo completo, el capítulo 11 del libro de San Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 57. Es interesante, yo no sé si tenemos nosotros que hablar mucho sobre esta resurrección de Lázaro. Es el más grande milagro del Señor Jesucristo. Había estado 4 días en el sepulcro, es decir, estaba bien muerto. Y sin embargo Jesús fue al sepulcro y dijo, Lázaro, sal fuera. Y en ese momento Lázaro salió con todos sus vendajes con que lo habían envuelto,
Jesús le mandó que le quitaran las vendas y el Lázaro pudo salir libre del sepulcro. Un milagro extraordinario, resucitar a un hombre cuyo cuerpo ya estaba en vías de descomposición. Ahora Jesús dijo también, yo soy la resurrección de la vida. Un individuo, aunque muera, vivirá, porque Jesús es la resurrección y la vida. Estas son las únicas resurrecciones que se mencionan en los evangelios de resurrecciones que hizo específicamente el Señor Jesucristo durante su ministerio. No cabe duda que Jesús resucitó a muchas otras personas, pero estos son los tres que se mencionan específicamente por nombre que el Señor Jesucristo resucitó durante su ministerio. Ahora tenemos también en el libro de Hechos de los Apóstoles dos resurrecciones espectaculares que hizo el apóstol San Pablo. Ahora, no disponemos de mucho tiempo porque el reloj es el mayor enemigo de este programa, así que vamos a dejar estas dos resurrecciones del libro de Hechos para nuestra próxima sesión. Pero quiero mencionar que en el caso de las resurrecciones de estas personas en Hechos, la primera persona se llama Eutico y la segunda persona se conoce como Dorcas o Tabita. Esas dos personas que resucitaron, que el apóstol Pablo por el poder de Dios resucitó, son personas nuevamente que volvieron a morir. Es decir, resucitaron y volvieron a morir, no fueron al cielo. Desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo de Moisés, hasta el fin del ministerio de Jesús, cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, tenemos estas personas que hemos mencionado que murieron y resucitaron. Solo una de esas personas en realidad murió, resucitó y no volvió a morir. Fue trasladado al cielo después de su resurrección. Y esa persona, como hemos visto, fue Moisés. Quiero recordarles que si ustedes tienen alguna pregunta que quieren que contestemos o que tratemos de contestar, porque hay algunas preguntas que tienen que ver con un misterio, que no tienen respuesta, así que no podemos contestarlas. Pero si tienen preguntas, por favor envíenos las preguntas. Queremos en este programa aprovechar la oportunidad para responder las incógnitas que ustedes tienen. Nuevamente, la forma de contactarse con nosotros es a la siguiente dirección: tv@secretsunsealed.org. Nuevamente, tv@secretsunsealed.org. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Que el Señor les bendiga y que Cristo sea tu única esperanza, es mi oración.